se los venimos contando durante estos días, también esta mañana, que España va a ser la sede en los próximos días de la cumbre de la OTAN. Es la segunda vez que acogemos una cumbre de la Alianza Atlántica. La primera fue en julio de 1997. Y para hablar de todo ello está con nosotros Carlota García, investigadora del Instituto Elcano. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, la Alianza Atlántica se creó en 1949 en un contexto muy distinto, después de la Segunda Guerra Mundial, con solo 12 países tan dispares y lejanos como Noruega, Portugal, como Islandia o como Italia. Ahora son 30 los países miembros en un mundo muy diferente. ¿La OTAN de entonces tiene algo que ver con la de ahora? La OTAN, por lo menos las bases de la Alianza Atlántica, esos principios y esos valores, ese club de democracias. No olvidemos que la OTAN es un club de democracias y por eso España también tardó tanto en incorporarse a ese club. Defiende una serie de principios, una serie de valores que yo creo que esos todavía se mantienen y yo creo que eso es lo que da cohesión a la Alianza Atlántica. Por otro lado, lo que es evidente que es absolutamente distinto es el contexto internacional, que no tiene nada que ver. También podemos hablar, pues se creó en el contexto de la Guerra Fría. En principio, la Guerra Fría acabó ya hace unas cuantas décadas. Por lo tanto, es el contexto el que ha cambiado y hemos visto a lo largo de estos años cómo la OTAN ha intentado evolucionar y adaptarse, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Pero es el mundo es en el que estamos, que es mucho más impredecible, somos mucho más vulnerables, los retos son mucho más multidimensionales y hay una aceleración y una velocidad de los hechos que nos hace pues, reflexionar sobre todos estos asuntos precisamente aquí en Madrid. Lo ha explicado usted, estamos en un momento crucial, está marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desatado. Rusia culpa a la OTAN de haber provocado esta situación con su política expansionista. ¿Cuál ha sido el papel de la Alianza Atlántica en la gestación de esta crisis? Yo subrayaría o le diría a los rusos por qué los países del antiguo bloque soviético han querido incorporarse a la OTAN. Es decir, yo no diría que la OTAN ha llevado a cabo una política expansionista, sino que después de la caída del muro de Berlín, la mayor parte de los países de Europa del Este quisieron sumarse a la OTAN, quisieron sumarse también a este club de democracias, quisieron sumarse a Europa o allanar el camino hacia Europa, incluso hacia la Unión Europea. Sí, pero la OTAN, errores que ha cometido. La OTAN sí se comprometió a no, con Rusia, o al menos eso es lo que le pidió Rusia, que no estuviera tan cerca, digamos, de las fronteras rusas. A eso sí se comprometieron. Y eso no se ha cumplido. Ellos también han violado cualquier tipo de acuerdo. Yo recordaría, como bien has dicho, la última cumbre que se celebró fue en 1997 aquí en Madrid, la primera que hubo, y precisamente ahí fue el primer paso que se dio hacia a la incorporación para los primeros países, ¿no?, que se iban a incorporar, la República Checa, Hungría y un tercer más. Y en ese momento estaba también Rusia. Rusia, incluso de manera informal, en algún momento incluso se planteó la idea de sumarse a la OTAN. Lo que estamos viendo ahora es un contexto, una política que está llevando a cabo Vladimir Putin desde 2010, 2015 aproximadamente, y es esa agresividad que estamos viendo, que yo creo que ante esa agresividad ahí la OTAN realmente no ha hecho nada, en ningún momento ha atacado ni ha intentado pues, agredir a Rusia. Yo creo que ese es un debate que yo tendría muy claro quién son los buenos y quién son los malos. Otra de las cuestiones es que en esta cumbre que se va a celebrar la semana que viene en Madrid se va a analizar un poco y se va a estudiar y ver las próximas estrategias de la OTAN de cara al futuro, cuáles van a ser los desafíos y entre ellos prevenir esos desafíos que le pueden llegar, ¿no? ¿Le ha pillado por sorpresa a la Alianza Atlántica lo que ha ocurrido con Rusia o era consciente de lo que Putin iba a hacer? El último concepto estratégico de la OTAN es del 2010, se aprobó en Lisboa y en ese concepto estratégico se decía que Europa vivía en estabilidad, en paz, que era prácticamente imposible que hubiera una guerra convencional en la zona euroatlántica y se subrayaba
que se buscaría una asociación mucho más estratégica con Rusia, una buena colaboración con Rusia. Hoy, 12 años después, hemos visto que todas esas ideas de ese concepto estratégico han saltado por los aires. Por lo tanto, todo eso ahora se tiene que revisar. Tenemos una Rusia mucho más asertiva y tenemos también un reto más sistémico y más a medio y largo plazo, que es China, que también hay que tener en cuenta. Es decir, son muchos los elementos que hay que tener en cuenta y no solo ceñirnos a Rusia. Rusia está, pero también hay otras amenazas transnacionales, como puede ser el terrorismo, tenemos el auge de China, tenemos la aceleración tecnológica, que también tiene sus repercusiones en el área de la seguridad, también están los efectos del cambio climático, es decir, son muchos los elementos que hay que tener en cuenta y sobre los que hay que reflexionar. El secretario general de la Alianza, Stoltenberg, decía hace unos días que esta cumbre de Madrid va a ser la de la transformación. ¿Qué cambios cree que tiene que hacer la Alianza? ¿Cuál debería ser la nueva OTAN? Es una pregunta muy difícil, precisamente porque el entorno estratégico es tan complicado que es difícil reflexionar y dar una respuesta a todo lo que estamos viendo. La OTAN debe mantenerse unida. Yo creo que esa unidad que hemos mostrado después del 24 de febrero, tras la invasión rusa a Ucrania, hay que mantener la cohesión. Tenemos que seguir siendo una organización político-militar regional, pero con una visión global. Tenemos que tener una visión de la seguridad mucho más global. Y tenemos que también ser mucho más flexibles a la hora de la toma de decisiones, a la hora de actuar. Es complicado, somos 30 países, los retos, como yo he dicho, son muy numerosos, el mundo es muy impredecible, los acontecimientos pasan de una manera acelerada, es realmente difícil, pero yo creo que la base es seguir apoyando los principios y los valores, que son la base de la Alianza Atlántica, la cohesión, la unidad y hacer un mayor esfuerzo en defensa, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que esperan la mayoría de los aliados es, en esta organización que yo subrayo que es político y militar, se quiere hacer todavía muchísimo más hincapié en el ámbito político. 30 países que podrían ser 32 porque aquellos que hasta ahora habían mantenido su neutralidad, como Finlandia y Suecia, quieran ahora formar parte de la alianza. Es una adhesión que está tensando la relación con un país miembro, con Turquía. ¿Puede Ankara dar al traste con ella y hacer fracasar la cumbre de Madrid? Yo lo dudo. El problema de Turquía es un tema bilateral. Ya se sabía que algún país podría intentar sacar provecho de esta situación, no por el hecho en sí de que Suecia y Finlandia se incorporen a la Alianza Atlántica, porque ahí hay unanimidad para su incorporación, sino sacar provecho para resolver algún que otro asunto. Desde el primer momento, Estados Unidos y muchos otros países han estado presionando y hablando con Turquía. No creo que vaya a haber ahora mismo ninguna cortapisa. De todas formas, esto es un proceso. O sea, de la cumbre de Madrid no van a salir una organización de 32 países. Hay que comenzar a elaborar un protocolo de adhesión y luego cada uno de los países tiene que votar o tiene que dar su aprobación. Por lo tanto, todavía tenemos unos 4 o 6 meses por delante para ver qué va a pasar y hay tiempo suficiente para que Turquía reflexione, y yo estoy segura de que Finlandia y que Suecia serán finalmente miembros de la Alianza Atlántica. Y muy brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿usted cree que veremos a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica, ahora que ha logrado ser candidata a entrar en la Unión Europea? En el medio y en el largo plazo no. Para ser candidatos para la Alianza Atlántica se tienen que cumplir una serie de requisitos que son políticos, que son económicos y que son militares. A día de hoy Ucrania no cumple con esos requisitos, y por otro lado tiene que haber una unanimidad por parte de los aliados para querer aceptar a ese país. A día de hoy yo creo que todavía hay dudas sobre si se permitiría a Ucrania ser miembro o no de la Alianza Atlántica, precisamente porque
también hay dudas sobre cómo hacer frente a Rusia una vez que acabe esta guerra, ¿no? Hay gente que quiere que sin duda afirma que hay que seguir negociando con Rusia, que Rusia no es un rival, que es Europa. Hay otros que quieren ser mucho más duros. Es decir, como no hay unanimidad sobre cómo va a ser esa relación con Rusia, es muy difícil que haya unanimidad para aceptar a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica. Pues Carlota García, investigadora del Instituto Elcano, muchísimas gracias por su análisis. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros.